Hola, muy bienvenidos. En esta oportunidad revisaremos el requisito universal de prevención de peligros para la vida, específicamente lo relacionado con el tema de las infecciones asociadas a la atención de salud. Los objetivos de esta clase son identificar la cadena de transmisión de infecciones, conocer las generalidades de las infecciones asociadas a la atención de salud, que se abrevian como IIAS, y conocer las medidas de prevención para las infecciones asociadas a la atención de salud, en especial las precauciones estándar y adicionales. Antes de partir, quisiera plantearles las siguientes preguntas. ¿Cuántas veces se han lavado las manos hoy? ¿Cuándo lo hicieron? Para comprender mejor esta clase, es importante revisar algunas definiciones. Procedimiento invasivo, que es un procedimiento clínico que altera las barreras naturales y puede producir traspaso de microorganismos. La técnica aséptica, que son las actividades del personal de salud destinadas a reducir al mínimo la contaminación microbiana. Asepsia, que son las prácticas para impedir el acceso de microorganismos. Y la antisepsia, que son las actividades que impiden el desarrollo de microorganismos. Además tenemos la descontaminación, que son las acciones tendientes a bajar la carga microbiana de una superficie sucia. La limpieza, que es la eliminación por acción mecánica de materia orgánica y suciedad. La desinfección, que es la destrucción de toda forma de vida que se encuentre en superficies inanimadas, con excepción de las esporas. Y la esterilización, que es la eliminación total de cualquier vida microbiana. Es un término absoluto mediante métodos físicos o químicos. Ahora vamos a ver las infecciones asociadas a la atención de salud, que se definen como aquellas infecciones contraídas por un paciente durante su tratamiento en un hospital o cualquier centro de atención sanitaria, considerando que el paciente no lo estaba incubando al momento de recibir la atención y que pueden aparecer posterior al alta. También se incluyen las infecciones de los trabajadores y suelen ser el evento adverso más frecuente de la atención de salud. Los sitios más comunes son el tracto urinario y la infección de herida operatoria. Generan un aumento en la resistencia microbiana, aumento en los días de hospitalización e incluso muertes que pueden ser prevenibles. Existen algunos factores que facilitan la aparición de estas infecciones, como aquellos intrínsecos del paciente, donde se incluye la edad, las características de su sistema inmune y que son poco modificables. Están los relacionados con el ambiente, cuyo impacto en la aparición de infecciones es muy bajo, y los relacionados con la atención de salud, que son los que más alto impacto tienen en la transmisión de infecciones, y es a donde apuntan los programas de control de infecciones. Desde 1983, nuestro país cuenta con un programa nacional de prevención y control de infecciones asociadas a la atención de salud a cargo del Ministerio de Salud, que está destinado a disminuir estas infecciones, en especial aquellas que se asocian a procedimientos invasivos y las que tienen el potencial de producir epidemias. Es obligatorio para todos los hospitales y clínicas, sean del sector privado o público, incluyendo normas, regulaciones y un sistema permanente de detección llamado vigilancia epidemiológica, además de procesos de supervisión de las prácticas de atención destinadas a prevenirlas. Cuenta con un sitio web que es www.minsal.cl/infecciones-intrahospitalarias. Ahora continuaremos con la cadena de transmisión de infecciones. Básicamente se requieren de 3 elementos: un agente infeccioso, un medio de transmisión y un huésped susceptible. Sin embargo, podemos agregar a esta cadena otros elementos influyentes como un reservorio, una puerta de entrada y una puerta de salida, generando finalmente el siguiente ciclo: un agente infeccioso, un reservorio, una puerta de salida, un medio de transmisión, una puerta de entrada y un huésped susceptible. Un agente infeccioso es un microorganismo, que puede ser un virus, hongo, bacteria, entre otros, capaz de desarrollar una infección dependiendo de su patogenicidad
cantidad de microorganismos presentes y susceptibilidad del huésped. Un reservorio es el lugar donde el agente infeccioso puede sobrevivir, pudiendo o no conservar la capacidad de reproducirse. Ejemplos de reservorio encontramos los animados, que pueden ser personas o animales, y dentro de las personas existen los enfermos, que son aquellos con manifestaciones de la enfermedad, los colonizados, que son aquellos que transmiten al agente pero no presentan la infección, y los portadores, que están infectados pero no manifiestan síntomas y también pueden contagiar a otros. Y tenemos los reservorios inanimados, que son los dispositivos utilizados en la atención de salud, como camas, ropa, instrumental, entre otros. La puerta de salida es la forma en que el agente infeccioso deja el reservorio. Aquí encontramos el tracto respiratorio, el tracto genitourinario, el tracto gastrointestinal, la piel o membranas mucosas, la sangre y la transmisión de una enfermedad de la madre a su hijo durante el embarazo, conocida como la vía transplacentaria. El medio de transmisión de una infección puede ser por contacto, y aquí encontramos tres, que son el contacto directo, indirecto y por gotitas. En el primero, como su nombre lo indica, hay un contacto entre superficies. En el segundo, hay un objeto intermedio entre el contacto, por ejemplo, un guante contaminado. Y en el tercero, existe la presencia de gotitas que se expelen desde la persona infectada hasta el contacto con el huésped susceptible, lo cual ocurre a menos de 1 metro de distancia. Por transmisión aérea es el segundo medio de transmisión, y que ocurre cuando existen partículas de menos de 5 micrones de diámetro que quedan suspendidas en el aire y son transmitidas por corrientes hasta llegar al huésped. Y la tercera forma de transmisión es por vehículo o por un vector que transporta al agente causal. La puerta de entrada son las mismas para la puerta de salida, pues corresponden a la forma en que el agente ingresa. Un huésped susceptible es una persona carente de inmunidad frente a un patógeno específico. También influye su etapa del ciclo vital, el uso de medicamentos y el estado nutricional. Las siguientes 2 actividades son para ayudarle a organizar mejor su conocimiento, así que lo invitamos a que pueda resolverlas. Ahora continuaremos con las precauciones estándar, que son las formas con las que cuenta el personal de salud para detener la cadena de transmisión de infecciones. Su principal foco de intervención está en el medio de transmisión dentro de la cadena infecciosa. Su objetivo es prevenir la transmisión de infecciones durante la atención de salud, generando una barrera entre el agente y el huésped susceptible, y evitando el contacto con los fluidos corporales que podrían ser un vehículo de transmisión del microorganismo. ¿Y qué es un fluido corporal? Es cualquier líquido o secreción producida por el cuerpo en condiciones fisiológicas o patológicas y que tiene el potencial de ser infectante. Se clasifican en bajo riesgo y alto riesgo. Las de bajo riesgo son todas aquellas secreciones que no tienen contacto con sangre, como deposiciones, orina, expectoraciones, secreciones nasales, lágrimas, sudor, vómitos. Y las de alto riesgo suceden cuando alguna de las anteriores se contamina con sangre, y además encontramos el semen, las secreciones vaginales y aquellos líquidos pertenecientes a cavidades estériles dentro del cuerpo, como el líquido cefalorraquídeo, peritoneal, pericárdico, amniótico y sinovial. ¿Qué incluyen las precauciones estándar? La higiene de manos, el uso de elementos de protección personal, el manejo de material cortopunzante, el manejo de equipos, superficies y ropa de pacientes. En cuanto a la higiene de manos, podemos decir que es la medida más efectiva y barata para prevenir la transmisión de infecciones asociadas a la atención de salud. Se realiza con agua y jabón o con alcohol gel siempre y cuando no haya suciedad visible. ¿Cuándo hay que lavarse las manos? Aquí lo invitamos a revisar los 5 momentos de la higiene de manos que incluyen: antes de iniciar la jornada de trabajo y antes de entrar en contacto con un paciente, antes de realizar una técnica limpia,
después del riesgo de exposición a fluidos corporales y luego de retirarse los guantes, después de tocar al paciente y después de entrar en contacto con el entorno del paciente. Los elementos de protección personal se utilizan en caso de que el personal se exponga al contacto con los fluidos corporales para proteger al paciente, a la familia del paciente, al ambiente y a ellos como personal de salud. El manejo de material cortopunzante incluye nunca recapsular las agujas, no apuntar a otra persona con el material cortopunzante ni caminar con dicho material, respetar el llenado de las cajas de eliminación, que debe ser de 2/3, y además estas deben ser de un material impermeable y resistente a punciones, y eliminar el material cortopunzante inmediatamente posterior al uso. El manejo de equipos, superficies y ropa de pacientes implica realizar un lavado por arrastre con algún desinfectante y el uso de guantes de goma para su manipulación. Las siguientes preguntas lo ayudarán a recordar el contenido visto hasta ahora. Esperamos que les haya ido bien al responder las preguntas. Ahora continuaremos con las precauciones adicionales a las precauciones estándar, las cuales se definen como aquellas acciones cuyo objetivo principal es prevenir la infección cruzada entre paciente y paciente o entre paciente y personal de salud, en pacientes conocidos o en sospechas de estar infectados o colonizados con microorganismos infecciosos determinados y que no pueden ser contenidos solo por la aplicación de las precauciones estándar. La primera precaución que veremos es la precaución de contacto, que es la vía más frecuente de transmisión de microorganismos en los hospitales. Se indica para algunos microorganismos como el virus respiratorio sincicial, rotavirus, herpes simple, varicela, entre otros. Los requerimientos incluyen pieza individual de preferencia, un letrero de identificación de color amarillo, guantes y pechera en todas las atenciones y en cualquier actividad que implique entrar a la habitación y tomar en contacto con la unidad del paciente, equipos e insumos individuales, aseo de la unidad 2 veces al día y minimizar el traslado del paciente. La precaución de gotitas se utiliza para aquellos microorganismos transmitidos mediante gotitas mayores a 5 micras de diámetro, que no se mantienen suspendidos en el aire y cuya distancia es menor a 1 metro. Algunos de los microorganismos que requieren este tipo de precaución son el virus del adenovirus y la influenza. Los requerimientos incluyen, idealmente, pieza individual, letrero de identificación de color verde, mascarilla quirúrgica al estar a menos de 1 metro de distancia del paciente, equipos e insumos individuales, e idealmente un traslado del paciente con mascarilla. La precaución respiratoria se aplica en pacientes con enfermedades respiratorias transmitidas por la vía aérea en partículas muy pequeñas, menores a 5 micras, y que permanecen suspendidas en el aire y además pueden dispersarse por mayor tiempo en la pieza y a distancias mayores, incluso fuera de la pieza del paciente. Los requerimientos incluyen pieza individual obligatoria, mantener la puerta cerrada, mascarilla N95 en caso de microorganismos específicos, equipos e insumos individuales, y la salida del paciente desde su habitación debe ser con mascarilla. Ahora que ya hemos revisado las precauciones estándar y adicionales, también revisaremos la postura de guantes estériles. El objetivo de los guantes estériles es crear una barrera entre el profesional, el paciente y el campo sobre el cual se trabajará, es decir, delimitar las áreas. Se deben colocar sin contaminar, utilizar una sola vez y en caso de ruptura o contaminación deben ser cambiados. ¿Cómo se colocan? Recordar que no se deben mezclar las áreas de los guantes. Por lo tanto, lo limpio toca lo limpio y lo estéril toca lo estéril. Si lo estéril se contamina, pasa a ser limpio. Finalmente, los siguientes minutos de la clase le entregarán 2 casos clínicos para continuar con la ejercitación del contenido. Esperamos que esta clase haya sido de su agrado y podrán seguir practicando en el taller. Muchas gracias.